Pongo verduras en toda mi comida para que el hijo de mi compañera de cuarto no las coma. La madre está molesta. Tengo 26 años y vivo en una casa alquilada con una madre soltera de 30 años y su hijo de 6. Antes vivía con otra persona, pero se mudó y la madre vino a vivir aquí. No me molesta vivir con ella y su hijo. Está bien, y cada uno sigue su propia rutina. Paso mucho tiempo en casa de mi novio o trabajando. Nuestros horarios de trabajo coinciden, así que realmente no interactuamos mucho, pero cuando lo hacemos, todo está bien. No hay problema en ese sentido. Quiero empezar diciendo que sé que ella claramente tiene dificultades económicas, pero no creo que sea una excusa. Yo tampoco gano mucho dinero. Sin embargo, noté que mi comida desaparecía o que alguien tomaba porciones de ella. Supuse que era su hijo, así que le pedí que evitara que él comiera mi comida. Se lo dije con calma y ella simplemente dijo que lo haría. Al principio, no me molestó tanto. Pero empezó a fastidiarme cuando llegaba del trabajo esperando encontrar sobras suficientes para una comida en la nevera, solo para descubrir que alguien había hurgado en la comida o que simplemente ya no había nada. Seguí mencionándolo y ella comenzó a molestarse porque insistía en el tema. Observándolos, me di cuenta de que ninguno de los dos come verduras. Y, por lo que desaparecía y lo que quedaba intacto, cualquier cosa que tuviera algo verde no era tocada. El pollo a la naranja desaparecía, pero el pollo con brócoli quedaba intacto. Así que comencé a poner verduras en todo. Me parecen deliciosas, y cualquier cosa verde o que no sea papa no la comen. Así que, si mezclaba algunos pimientos en la comida, no había problema. De todas formas, ya suelo preparar grandes porciones de verduras con frecuencia, así que empecé a ponerlas en todo lo que comía. Si me sobraba carne, ¿puré de papas? Le echaba ejotes y los mezclaba. Si tenía sobras de papas fritas con queso y tocino, les ponía brócoli encima y lo revolvía todo. Normalmente, mis comidas caseras ya tenían verduras, pero me aseguré de que absolutamente todo las tuviera. Hice una olla de mac and cheese, que es la comida favorita del hijo de mi compañera, y le eché coles de Bruselas asadas. Para mí, eso es delicioso. Además, estoy comiendo más verduras, así que es un beneficio doble para mí. Ella ya se veía molesta, pero un día estábamos todos en casa cuando preparé el mac and cheese. Ella estaba en la sala y me vio sacar las coles de Bruselas. Me preguntó, ¿qué vas a hacer con eso? Y entonces las vertí en la olla. Me dijo que estaba siendo egoísta y fastidiosa. Solo le respondí que me gustan las coles de Bruselas y seguí comiendo. Luego empezó a quejarse de que necesitamos comida. Así que le dije que fuera a comprar o que dejara de gastar dinero solo en cosas procesadas, porque así le rendiría más. Creo que en su cabeza esto es algún tipo de venganza, pero yo solo quiero poder comer mi propia comida. También quiero dejar claro que el problema no es compartir la comida. El problema es esperar que la comida esté ahí y que simplemente desaparezca todo el tiempo. He trabajado todo el día, llego a casa esperando encontrar suficiente comida para una comida y descubro que ya no hay nada. O me levanto con prisa en la mañana, con mi comida lista para desayunar, solo para darme cuenta de que ha desaparecido. Y entonces, me toca saltarme el desayuno. Si al menos me mandara un mensaje preguntando, oye, ¿podemos comer esto?, yo lo sabría y podría hacer otros planes. Podría detenerme a comprar algo o saber qué tengo que cocinar cuando llegue a casa. Además, creo que comerse la última porción de la comida de alguien sin permiso es una locura y una falta de respeto. Si alguien hace una olla grande de comida y pides un poco, está bien. Pero si alguien preparó algo y solo queda una porción, y tú te la comes sin preguntar, eso es una maldad total. No había terminado de comer cuando ella empezó de nuevo. Estás siendo egoísta. ¿Cómo puedes no preocuparte por un niño? ¿Tiene hambre? Respiré hondo, sintiendo la irritación crecer dentro de mí. No se trata de no preocuparme por un niño. Se trata de que yo cocino mi comida con los ingredientes que compro con mi dinero. Si fuera para cocinar para todos, tú también tendrías que ayudar, y eso significaría que a veces tú también cocines. Pero no es así, ¿verdad? Ella cruzó los brazos y me miró como si fuera un monstruo. No tengo tiempo. Trabajo, cuido de él, hago lo que puedo. Yo también trabajo. Yo también tengo mis responsabilidades. Y por más que intentes hacerte la víctima, al final del día, la única persona que cocina y ve cómo le roban su comida soy yo. Abrió la boca para responder, pero dudó. Quizás porque, en el fondo, sabía que tenía razón. No es justo que pase hambre. Me reí, incrédulo. ¿Hambre? No está pasando hambre. Tú compras comida, solo que no compras comida de verdad.
Veo los paquetes de botanas, los refrescos, las pizzas congeladas. El problema no es que no tenga que comer, es que prefiere mi comida. Porque tu comida es buena. ¿Y por qué se supone que tengo que alimentarlo yo? No supo qué responder. Nos quedamos mirándonos, la tensión en el aire era espesa. Mi sangre hervía. Ella quería que me convirtiera en el niñero no oficial de su hijo, que fuera el cocinero de la casa sin siquiera preguntar si yo estaba dispuesto a hacerlo. Si tienes problemas económicos, continué, lo entiendo. Pero eso no justifica que tomen mi comida sin avisar. Ya te dije que voy a hablar con él. Lo dijiste, pero no ha servido de nada. Porque sigue pasando. Bufó, se levantó bruscamente y salió de la cocina. El ruido de la puerta de su habitación al cerrarse de golpe resonó en toda la casa. Suspiré, con un sabor amargo en la boca. Esto no iba a terminar bien. Llegué a casa después de un largo día de trabajo, ya soñando con la cena que había dejado lista en la nevera. Había preparado algo simple pero sabroso, suficiente para al menos otra comida. Pero cuando abrí la nevera, sentí un vacío en el estómago. Mi comida no estaba ahí. Miré a mi alrededor, buscando señales de que quizás la había puesto en otro lugar. Entonces, cuando giré la cabeza hacia el basurero, mi corazón se aceleró. Ahí estaba, tirada entre los desechos, el recipiente aún con restos de lo que debería haber sido mi cena. La rabia me subió a la cabeza. ¿Qué demonios le pasó a mi comida? Pregunté, con la voz cargada de enojo. Mi compañera de cuarto apareció en la puerta de la cocina, con esa cara de quien ya estaba esperando el enfrentamiento. Tenía larvas, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo. Cuando fui a tomar agua, vi una larva en el borde del recipiente. Probablemente una mosca dejó huevos por el agujero de la tapa. No me pareció seguro comerlo, así que lo tiré. Me quedé en silencio por un momento. Nunca me había pasado algo así. ¿Comida con larvas? ¿Huevos de mosca? Solo de imaginarlo, sentí asco. Suspiré, tratando de controlar mi rabia. Bueno, gracias, supongo. Ella asintió, como si me hubiera hecho un gran favor. Me incomodaba la situación, pero decidí confiar en su palabra. Si realmente había larvas en la comida, hizo lo correcto. Pero al día siguiente, todo cambió. Ese día, decidí cocinar algo especial. Me di el lujo de comprar ingredientes más caros, preparar una comida más elaborada, bien hecha. Carne de buena calidad, especias frescas, un toque de vino en la receta, y por supuesto, verduras. Llené el plato de vegetales, asegurándome de que nadie más que yo lo comería. Guardé todo en la nevera con satisfacción. Estaba ansioso por disfrutarlo más tarde. Pero cuando llegué a casa esa noche y abrí la nevera. Otra vez. Mi comida había desaparecido. Mi pecho ardía de furia cuando abrí el basurero y vi el recipiente ahí, una vez más, tirado entre la basura. Esta vez, aún lleno. Toda mi cena desperdiciada. El olor de la comida mezclado con el hedor de la basura solo aumentó mi enojo. Mis manos temblaban. Fui directo a su habitación y golpeé la puerta sin paciencia. Ella abrió, con esa expresión de quien ya sabe por qué estás ahí. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Repetí, incrédulo. ¿Tiraste mi comida otra vez? Ella se encogió de hombros, sin una pizca de remordimiento. Vi otra larva. Seguro fue lo mismo de ayer. Me quedé paralizado por un instante, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Otra vez? Justo hoy, cuando decidí hacer un plato más caro. Pues, solo estaba intentando ayudar. Si quieres comer comida llena de bichos, allá tú. Eso fue la gota que derramó el vaso. Estás mintiendo. Su expresión cambió. ¿Qué? Estás mintiendo. Sentía el calor en mi cara, la rabia subiendo como una ola imparable. Lo tiraste porque no querías que lo comiera. Porque tenía verduras. Porque preparé algo mejor para mí y eso te molestó. Ella se rió, pero por un instante, su mirada titubeó. Ay, por favor. Estás exagerando. Entonces, muéstramelo. Frunció el ceño. ¿Qué? Muéstrame la larva. Siempre tiras la comida sin avisar, nunca me muestras nada. Demuéstrame que estaba podrida. ¿Vaciló? Ese silencio lo confirmó todo. Mi estómago se revolvió de rabia. No podía creerlo. No solo permitía que su hijo comiera mi comida sin permiso, ahora simplemente la tiraba para que yo no la comiera. Cerré los puños, respirando hondo para no explotar ahí mismo. Yo pago por
esa comida. Me tomo el tiempo de cocinar, de organizarme para tener algo decente que comer después de trabajar. Y tú decides que no voy a comer porque sí. Ella bufó, molesta. Deja el drama. Compra otra cosa y ya. La miré fijamente, sintiendo como la furia hervía dentro de mí. Ella cruzó los brazos, con una actitud desafiante, convencida de que no haría nada. Pero se equivocaba. Porque esto había sido la última gota. No podía mirarla sin sentir una profunda repulsión. Ese día, después de que se encogió de hombros como si tuviera derecho a tirar mi comida y decirme simplemente que comprara otra, supe que ya no podía seguir viviendo ahí. No iba a seguir siendo el proveedor de comida gratuita para su hijo y para ella, como si fuera su chef personal. Había cruzado un límite. Esa noche, me acosté en la cama sin poder dormir bien, repasando cada situación absurda que había tolerado desde que ella se mudó. Desde el momento en que noté que mi comida desaparecía, las excusas baratas, la forma en que intentaba hacerme sentir culpable, hasta el punto máximo de su descaro, tirar mi comida a la basura sin ningún remordimiento. Era obvio que no iba a parar. Si me quedaba ahí, ella seguiría igual, esperando que me resignara. Pero no soy de los que se dejan pisotear. Así que al día siguiente, tomé mi decisión. Antes de ir al trabajo, pasé por la agencia inmobiliaria para hablar directamente con el dueño de la casa. Sabía que el contrato estaba a mi nombre y que ella solo vivía ahí porque yo le permití mudarse cuando mi anterior compañero de cuarto se fue. Nunca firmó nada. Le expliqué la situación al dueño de forma simple, sin entrar en detalles innecesarios. Solo le dije que la convivencia se había vuelto insoportable y que quería terminar el contrato de alquiler. El propietario, un hombre mayor y muy directo, me escuchó con calma y me explicó los procedimientos. Como tenía derecho a rescindir el contrato con un aviso previo, no hubo problema. Luego me dijo algo que me hizo sonreír por dentro: si mi compañera de cuarto quería seguir viviendo ahí, tendría que firmar un nuevo contrato y asumir el alquiler sola. Era justo lo que necesitaba. Con eso arreglado, empecé a hacer planes para mudarme. Encontré un apartamento pequeño, más cerca de mi trabajo. Era un poco más caro, pero valía cada centavo con tal de no volver a lidiar con esa parásita. Mientras tanto, fingí que todo estaba normal. No quería que sospechara nada. Pero el día en que empecé a empacar mis cosas, lo notó. ¿Qué estás haciendo?, preguntó desde la puerta de mi habitación, viendo las cajas y bolsas. Empacando mis cosas. Me voy a mudar. Su expresión cambió al instante. ¿Qué? ¿Cómo que te vas a mudar? Seguí doblando mi ropa sin siquiera mirarla. Exactamente eso. Estoy harto de esta situación ridícula, así que me voy. Se rió con incredulidad, cruzándose de brazos. ¿Y crees que puedes simplemente irte así nada más? Finalmente la miré. Sí. Ya hablé con el dueño de la casa. El contrato estaba a mi nombre, así que lo cancelé. Si quieres seguir aquí, tendrás que firmar un nuevo contrato y pagar el alquiler sola. El color desapareció de su rostro. No puedes hacer eso. Claro que puedo. Se quedó ahí, parpadeando, tratando de procesar lo que le estaba diciendo. ¿Y cómo esperas que pague esto yo sola? No es mi problema. Eres un maldito. Gritó, furiosa. Me vas a dejar aquí con un niño y sin dónde ir. Yo nunca te obligué a mudarte aquí. Viniste porque quisiste. Lo que hagas ahora es tu responsabilidad. Bufó, rabiosa. Todo esto es por la maldita comida, ¿verdad? Esto es una venganza. Sonreí, sarcástico. No. Lo hago porque me di cuenta de que eres una aprovechada. Pero si quieres llamarlo venganza, adelante. Dio media vuelta y salió pisando fuerte, murmurando insultos. Pero ya no me importaba. Los siguientes días intentó de todo. Me gritó, intentó hacerme sentir culpable, incluso fingió que estaba arrepentida y que debíamos hablar. Pero no caí en su juego. Cuando finalmente llegó el día de mi mudanza, explotó. ¿Te vas a arrepentir de esto?, gritó mientras yo salía con mi última caja. Lo juro, te vas a arrepentir. Me reí. Lo dudo. Intentó llamarme varias veces después, pero simplemente la bloqueé. No pasó mucho tiempo antes de que la realidad la alcanzara. Sin poder pagar el alquiler sola, fue desalojada pocas semanas después. Y cuando me enteré, ¿qué hice? Lo celebré con una cena increíble. Esta vez, sin nadie que la tirara a la basura. Los días siguientes fueron pura paz.
Cocinaba mis comidas sin prisa, guardaba sobras en la nevera y, sorpresa, seguían ahí cuando volvía. No había nadie metiéndose en mis cosas, nadie robándome la comida, nadie tirando a la basura lo que era mío. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control total sobre mi propia casa. La sensación de libertad era increíble. Podía preparar comidas bien hechas sin miedo a que alguien las desperdiciara, comprar ingredientes más caros sin que alguien los malgastara. Incluso invertí en mejores utensilios de cocina. Estaba cómodo, tranquilo, viviendo como cualquier persona debería hacerlo. Hasta que empezaron los mensajes. Al principio, pensé que era una coincidencia. Recibí una notificación en el móvil y vi que era de un número desconocido. Eres un monstruo. ¿Cómo puedes abandonar a una madre y a su hijo así? Fruncí el ceño. Eliminé el mensaje sin prestarle mucha atención. Pero luego llegó otro. Tienes que comportarte como un hombre. Un verdadero hombre no deja que a un niño le falte nada, egoísta de mierda. Y otro. Y otro más. De repente, mi teléfono estaba lleno de mensajes de números desconocidos, perfiles falsos en Instagram y Facebook. Algunos solo me insultaban, otros intentaban hacerme sentir culpable. Fue entonces cuando entendí, eran sus amigas. No tardó mucho en aparecer una que lo dejó claro. Ella está viviendo de favor ahora, sin saber qué hacer, todo porque fuiste un miserable y cruel. Podrías haber sido un hombre de verdad y ayudarla hasta que se organizara. Pero no, preferiste comportarte como un niño inmaduro. Me reí al leer eso. Tomé mi teléfono y respondí. No soy su padre. Ni mucho menos el padre de su hijo. Lo que le pase ahora no es mi problema. La respuesta llegó de inmediato. No tienes corazón. ¿Cómo puedes abandonar así a una madre y a su hijo? Sobre todo después de haber compartido un hogar con ellos. Ella no compartió nada, escribí. Solo usó el espacio que yo pagaba y se aprovechó de que yo cocinaba. Si tanto quieres ayudarla, ¿por qué no la acoges en tu casa? Silencio. Pero los mensajes seguían llegando. Personas que ni conocía insultándome, llamándome monstruo, egoísta, insensible. Algunos intentaban darme lecciones de moral. Puede que no seas el padre del niño, pero un hombre de verdad protege a los que lo necesitan. La vida da muchas vueltas. Un día podrías necesitar ayuda y nadie te la dará. Lo mínimo que podrías haber hecho era seguir pagando el alquiler hasta que ella pudiera organizarse. Patético. Los fui bloqueando uno por uno. Pero la joya de la corona llegó cuando ella misma intentó contactarme. Después de ser desalojada, después de mandar a todas sus amigas a atacarme, finalmente me escribió. Y cuando vi su mensaje, me di cuenta de que realmente creía que yo tenía la obligación de solucionar sus problemas. Me arruinaste. Me pusiste en esta situación. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Me echaste a la calle con mi hijo sin pensarlo 2 veces. Todo por venganza. Lograste lo que querías, verme en el fondo. Ahora dime, ¿eres feliz? Sentí una mezcla de enojo y diversión al leer eso. Tomé el teléfono y respondí con calma. No hice nada más que irme de una casa donde me robaban la comida y la tiraban a la basura. Tú te pusiste en esta situación. Yo solo dejé de mantenerte. Buena suerte. Envié el mensaje y la bloqueé. Pensé que la historia había terminado cuando me mudé. Pero parece que hay gente que cree que un hombre solo tiene que hacerse automáticamente responsable de una mujer y su hijo, aunque no tenga nada que ver con ellos. Pero no me importaba. Mi comida seguía en la nevera. Mi casa estaba limpia y en paz. Y, por fin, mi vida era solo mía. Yo creía que todo finalmente había terminado. Los mensajes habían cesado, las amigas de Mariana ya no intentaban contactarme, y mi vida estaba en paz. Cocinaba tranquilo, mis cosas estaban donde las dejaba y nadie me molestaba ni intentaba hacerme sentir culpable por no mantener a una mujer que nunca tuvo nada que ver conmigo. Pensé que todo estaba resuelto. Pero estaba equivocado. Lo peor aún estaba por venir. Era una mañana normal. Me acababa de levantar y estaba preparando café cuando escuché golpes en la puerta. Me extrañó, no esperaba a nadie. Tal vez era una entrega o algún vecino. Pero cuando abrí, vi a un hombre de traje, sosteniendo un sobre grueso y con una expresión demasiado seria como para traer buenas noticias. ¿Es usted Lucas Ramírez? Preguntó con un tono formal y directo. Sí, soy yo. Me extendió el sobre. Está siendo citado en este proceso. Mi mente se detuvo. ¿Proceso? ¿Qué demonios?
Tomé el sobre sin entender nada, y cuando vi el nombre de la demandante, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era Mariana. Abrí el sobre rápidamente y comencé a leer. Mi corazón latía con fuerza mientras mis ojos recorrían las líneas de ese absurdo. Demanda de pensión afectiva, demandante, Mariana Torres. Beneficiario, Matías Torres, menor de edad. Mis manos comenzaron a temblar de rabia. Mariana me estaba demandando para que le pagara pensión a su hijo. ¿La justificación? Según ella, el niño, Matías, había desarrollado un vínculo afectivo conmigo y ahora estaba sufriendo emocionalmente por mi ausencia. Que, al haber sido una figura paterna en su vida, yo tenía la obligación de seguir apoyándolo económicamente. No podía creer lo que estaba leyendo. Esto es una locura, murmuré, sintiendo mi sangre hervir. El oficial de justicia suspiró. Seguramente ya había visto cientos de casos como este. Yo solo entrego la documentación, señor Ramírez. Si desea impugnar la demanda, su abogado podrá encargarse del caso. La audiencia inicial ya está programada. Mi cabeza daba vueltas. Quería gritar, insultar, preguntar cómo demonios esto era posible, pero el hombre solo estaba haciendo su trabajo. Tomé los papeles y cerré la puerta sin decir nada más. Me dejé caer en el sofá, hojeando el documento una y otra vez, intentando asimilar semejante locura. Sí, había convivido con el niño. Pero eso jamás significó que yo fuera su padre. Nunca actué como padrastro ni asumí ninguna responsabilidad sobre él. Yo cocinaba para mí, y él comía porque su madre lo dejaba. ¿Y ahora, por eso, debía pagarle pensión? Mi rabia crecía con cada página. Mariana alegaba que Matías estaba emocionalmente afectado desde que me fui, que preguntaba por mí, que se sentía abandonado. Que yo había asumido un rol paterno dentro del hogar y que, por lo tanto, debía ayudar a mantenerlo. Esto era una locura. Lo peor era saber que, por más ridículo que sonara, este tipo de demandas existían. Había escuchado casos donde jueces fallaban a favor de mujeres que demandaban pensión afectiva a hombres que no eran los padres biológicos, solo porque habían tenido una relación cercana con los niños. Mi mente estaba en shock. Yo nunca quise involucrarme con esta mujer. Nunca hice nada más que permitir que se mudara a la casa que yo pagaba. Y ahora, por haberle abierto las puertas a la persona equivocada, me veía arrastrado a una batalla legal completamente absurda. Sentí un nudo en la garganta. Una mezcla de ira, frustración y tristeza me golpeó de lleno. Todo esto estaba pasando por haber intentado ser buena persona alguna vez. Y ahora, entendía con total claridad que ese fue el peor error de mi vida. El día de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. Sabía que el sistema muchas veces favorecía a las madres y que Mariana probablemente ya se había preparado para hacerse la víctima. Me imaginaba que entraría en la sala con esa actitud de pobrecita, usando a su hijo como pieza central de la obra de teatro que había montado. Y fue exactamente lo que pasó. Cuando entré en la sala del tribunal, vi a Mariana sentada junto a su abogado. Llevaba ropa sencilla, con una postura abatida, como si estuviera sufriendo terriblemente por todo esto. Perfecta actriz. Del otro lado estaba yo, junto a mi abogado, tratando de mantener la calma. Pero en cuanto miré al frente y vi a Matías, su hijo, todo me quedó claro. El niño parecía estar entrenado. Me miró con una mezcla de duda e incertidumbre, como si estuviera ensayando lo que debía hacer ahí. La jueza a cargo del caso era la doctora Camila Rodríguez, y por la expresión seria en su rostro, supe que no iba a dejarse llevar fácilmente por el teatro de Mariana. La audiencia comenzó. El abogado de Mariana se puso de pie y comenzó a argumentar. Pintó la historia completamente distorsionada, diciendo que yo había sido una figura paterna en la vida de Matías, que mi salida repentina había causado sufrimiento en el niño y que, por lo tanto, tenía la obligación moral y financiera de seguir apoyándolo. Pero lo que más me molestó fue cuando afirmó que yo cuidaba y alimentaba al niño, como si realmente hubiera asumido la responsabilidad de su crianza. Tenía ganas de reírme de tanta desfachatez. Después de su largo y dramático discurso, Mariana tomó la palabra. Su voz estaba cargada de emoción, los ojos ligeramente llorosos, y sostenía la mano de su hijo como si estuviera protegiéndolo del gran villano, yo. Matías pregunta por su papá todas las noches. Lo extraña. Señoría, mi hijo está sufriendo y yo solo quiero justicia para él. Papá. Ella realmente estaba intentando imponer esa narrativa. Estaba a punto de hablar cuando Matías, con la inocencia de cualquier niño, volteó a verla y preguntó. Mamá, ¿a quién tenía que llamar papá? El silencio en la sala fue sepulcral. Incluso el abogado de Mariana abrió los ojos con sorpresa. Mariana se puso pálida. La jueza,
que hasta ese momento había escuchado todo con paciencia, inclinó la cabeza y frunció el ceño. «Señora Mariana, ¿puede explicarme esto?». Mariana soltó una risa nerviosa, tratando de minimizar el golpe. «Ah, los niños, ya sabe cómo son. Se confunden. Siempre ha visto al señor Lucas como una figura paterna, es normal que tenga dudas. Pero el daño ya estaba hecho». La jueza miró al niño con una expresión más suave. «Cariño, ¿puedo preguntarte algo?». Matías miró a su madre, que lo fulminó con la mirada, pero como cualquier niño, simplemente siguió su instinto de decir la verdad. «¿Tú tomabas la comida del tío Lucas, mi amor?». Mariana le apretó el brazo con fuerza, pero Matías, sin entender el problema, simplemente respondió. «Sí. Mamá siempre me decía que la tomara porque su comida era rica». Mariana se congeló. Vi a mi abogado intentar contener la risa y la jueza se inclinó hacia adelante con interés. «Señora Mariana, ¿tiene algo que decir sobre esto?». Mariana intentó argumentar, sacudiendo la cabeza. Eso son cosas de niños, jueza. No sabe lo que dice». La jueza levantó una mano, cortándola en seco. «Señor Lucas, ¿puede decirme cuánto tiempo convivieron usted y la señora Mariana?». «Menos de un año, su señoría». Los ojos de la jueza se abrieron con sorpresa. «¿Menos de un año? ¿Y la señora Mariana cree que ese tiempo fue suficiente para crear un vínculo paterno que justifique una pensión?». El abogado de Mariana, dándose cuenta de que todo se estaba derrumbando, intentó intervenir. «Señoría, el tiempo de convivencia no anula el impacto emocional en el menor». Pero la jueza levantó la mano, deteniéndolo. «Si lo anula, abogado. No estamos hablando de un padre de crianza que ha estado presente por años. Estamos hablando de un hombre que simplemente compartió un espacio con la señora Mariana por un corto periodo, sin ninguna obligación legal ni emocional hacia Matías». Se volvió hacia Mariana, con una mirada severa. «Según lo que he escuchado hoy, usted no solo permitió, sino que alentó a su hijo a aprovecharse de la comida de un hombre que no tenía ninguna responsabilidad con él. Y ahora pretende sacarle dinero con una demanda infundada». Mariana intentó hablar, pero no le salió ni una palabra. La jueza hojeó los documentos en su escritorio y suspiró. «Esto es una completa pérdida de tiempo». Miró en mi dirección. «Señor Lucas, queda completamente libre de esta acusación. El fallo es a su favor». Por un momento, sentí como si un peso gigante hubiera desaparecido de mis hombros. Había ganado. Pero entonces, la jueza hizo algo que nadie esperaba. Se volvió hacia Mariana y tomó otro documento. Considerando la clara intención de abusar del sistema judicial y hacer perder tiempo a esta corte, además del hecho de que el señor Lucas ha tenido que gastar dinero y recursos para defenderse de una demanda infundada, impongo una multa a la señora Mariana. Mariana abrió los ojos como platos. «¿Qué?». «Usted deberá indemnizar al señor Lucas por daños morales y cubrir los costos del proceso judicial». El impacto fue inmediato. Su abogado intentó apelar, pero la jueza no le prestó atención. Mariana rompió en llanto, pero la jueza ni siquiera pestañeó. Caso cerrado. Sentí un alivio tan grande que por un momento pensé que estaba soñando. Mariana salió del tribunal llorando, pero yo no sentí ni una pizca de lástima. Desde aquel día, ella nunca más volvió a acercarse a mí, ni intentó contactarme. Y después de todo lo que pasó, aprendí una lección invaluable. Nunca vuelvas a abrirle la puerta a quien no la merece. Nunca fui una persona que guarda rencor. Siempre intenté seguir adelante, olvidar las malas experiencias y aprender de ellas. Pero esta historia, esta experiencia, fue una verdadera prueba de mi paciencia y mi cordura. A veces pienso en cómo todo comenzó de forma tan simple. Cuando Mariana se mudó a la casa, no tenía grandes expectativas ni imaginaba que se convertiría en un problema. Pensé que sería como cualquier otro compañero de cuarto, alguien que pagaba su parte, respetaba el espacio de los demás y llevaba su vida de manera independiente. Qué ingenuo fui. Poco a poco, empezó a cruzar los límites, a aprovecharse de la situación, a actuar como si lo que era mío también le perteneciera a ella, y peor aún, que su hijo también tenía derecho a lo que yo conseguía con mi propio esfuerzo. Y aquí es donde mucha gente simplemente no entiende lo absurdo de la situación. El hecho de que tengas un hijo no significa que el mundo entero sea responsable de él. Pero algunas madres creen que sí. Piensan que todos a su alrededor deben girar en torno a ellas y a sus hijos. Que el hecho de haber dado a luz convierte a sus niños en pequeños reyes y reinas a quienes todos debemos consentir, alimentar, cuidar y sacrificarnos por ellos. Pero no funciona así. No soy padre. Nunca lo fui. Nunca quise serlo.
Y aún así, intentaron meterme a la fuerza en ese papel, como si fuera mi deber asumir una responsabilidad que jamás pedí. Lo que más me enfurece es cómo Mariana intentó manipular incluso a su propio hijo para sacarme dinero. Nunca olvidaré el momento exacto en que Matías, con la inocencia de un niño, preguntó: «Mamá, ¿a quién tenía que llamar papá?». Fue en ese instante cuando quedó claro que ella había entrenado a su propio hijo para mentir, para actuar en el tribunal, todo con el único propósito de exprimirme dinero. ¿Qué clase de persona hace algo así? Alguien egocéntrico. Una mujer que cree que solo porque decidió tener un hijo, el mundo entero tiene que girar en torno a ella y a su niño. Pero la verdad es que el mundo no le debe nada a nadie. Si decides tener un hijo, es tu responsabilidad criarlo, educarlo, mantenerlo y protegerlo. No la mía. No la de la sociedad. No la de un tipo aleatorio que compartió casa contigo por unos meses. Esa es la lección que Mariana nunca entendió. Lo más irónico de todo es que si ella hubiera sido una persona mínimamente decente, quizás hasta le habría echado una mano en algún momento. No con dinero, pero tal vez con un favor aquí y allá, como cualquier compañero de cuarto haría. Pero ella eligió el camino de la manipulación, la victimización y la explotación. Y al final, lo pagó caro. ¿Y yo? ¿Cómo quedé después de todo esto? Al principio, estaba furioso. No podía creer que casi me obligan a pagar por un hijo que no era mío, que apenas convivió conmigo, todo porque alguien intentó torcer las leyes a su favor. Pero después, sentí alivio. Alivio por haber ganado. Por haber salido ileso. Por haber visto la justicia en acción, por primera vez en mucho tiempo. Mariana intentó engañarme. Intentó arrastrarme a un problema que no era mío. Y le salió mal. Hoy, mi vida es más tranquila que nunca. Mi nevera sigue llena y nadie más toca mi comida sin permiso. Mi casa está limpia y nadie más la usa como refugio gratuito. Voy a trabajar, regreso a casa y ya no tengo que lidiar con discusiones, chantajes ni mensajes ridículos de gente que cree que el mundo entero debe cuidar de sus hijos. ¿Y sabes qué? Nunca me he sentido mejor. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que nadie puede obligarte a asumir una responsabilidad que no es tuya. Y nunca más dejaré que alguien intente hacerlo. Fin. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.